Listo, muchísimas gracias. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces voy a comenzar acá la compartida de la presentación. Como lo decía Liz y como lo ha comentado en varias oportunidades y lo hemos visto ya, venimos en la charla número 25 después de hablar sobre el mundo, luego el conocimiento de nosotros mismos, donde tuve la oportunidad también de hablar de la tibieza espiritual. Y ahora pues la Virgen me pone entonces esta tarea. Cuando Liz me dijo, realmente yo me preguntaba por qué y pensaba, de verdad que en este momento sí siento como que la Virgen se me puso seria y quién sabe qué es lo que me tiene que decir, pues porque Liz sabe que yo no tengo mayor práctica en charlas, pero yo sí completamente, pues de hecho de eso se trata la charla, estoy segura que nada pasa por casualidad, ¿no? Entonces seguramente quién sabe por dónde era que me iban a jalar las orejas a mí, porque claramente no porque sea el modelo, sino porque seguramente yo era la primera en jalar orejas ahí para que pusiera cuidado a lo que estaba aprendiendo. Lo que se dice siempre en una charla, creo que, y creo 100%, el primer evangelizado siempre es uno. Entonces, hoy vamos a ver una charla que en serio es, ay, ve, mira, que es súper importante, que es, pues, dice en el totus tus que ya todos tenemos, es una lección importantísima. Eso a mí me marcó desde el comienzo y fue como, Dios mío, ¿en qué me metí? Cuando comencé a ver algunas charlas, la charla de Wilson específicamente, él decía más o menos que era como la más importante de toda la consagración. Entonces yo me preguntaba y comencé a leerle, comencé a ver los videos y decía, pero ¿por qué puede ser la más importante? Y me ponía a pensar como en la vida misma, ¿no? ¿Qué es lo más importante en el momento cuando uno hace un pacto con alguien? Lo más importante es como lo que se deja, o sea, una relación entre dos, siempre como que los acuerdos y todo eso es lo más importante. Por eso hoy a todos estos nuevos consagrados y yo le pedía hoy a Liz que si podía invitar a mis compañeros de consagración y de las consagraciones anteriores, porque creo que, no sé, me lo puso la Virgencita y creo que así como a mí me sacó lágrimas, era para que todos de verdad volvamos a recordar cuál es ese contrato que tenemos con la Virgen María, qué es lo que estamos acá, en la que nos estamos metiendo al consagrarnos a la Virgen María, porque esto no es, digamos, que un tema de pronto, sino de verdad decir un sí como lo dio ella, sin preocuparnos porque ella se hace cargo y ya vamos a ver cómo, pero sí decir un sí y por eso es tan importante. Además me parece muy lindo porque yo le decía a Liz la vez pasada que es chistoso, yo tengo muchos amigos que no son creyentes, entonces ellos a veces me miran como tan pobrecita porque es como ignorante, entonces creen, o sea, como que dicen, ay, le toca creer como en algo, pero por el contrario me parece súper lindo porque de verdad que nuestra religión nos enseña muchísimo y nos da como muchísimas herramientas. Y cuando a mí me dicen, por ejemplo, que me lavaron el cerebro, digo gracias a Dios porque en efecto estoy pues en el lado equivocado sin duda alguna. Por eso, en obediencia, todo lo que se haga siempre va a ser para el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que en sí es el mismo triunfo del corazón de Jesús. Como ya saben, yo tengo problemas de velocidad, entonces si ven que estoy corriendo mucho, me hacen pare porque si no, yo sigo. Entonces, bueno, ahora sí, comencemos, pero vamos a contextualizar un poquito. La semana pasada vimos la perfecta devoción, esclavitud, entrega. Jonathan nos dio una charla súper linda, a mí me gustó realmente mucho, de hecho me dejó muchas cosas en mente sobre esa entrega, ¿no? Nosotros le estamos entregando nuestro corazón a la Virgen María en esta consagración. Yo pensaba que de verdad a mí me parecía súper bonita esa charla y se me quedaron varias cosas en la cabeza, pues como en el corazón, que yo iba como meditando y más porque tenía esta charla. Y también me ponía a pensar, pero ¿por qué? O sea, yo me estoy consagrando a la Santísima Virgen María, pero ¿por qué es tan importante entregarme a la Santísima Virgen si yo soy la hija del Rey de Reyes, de ese Señor de Señores, de Dios? ¿Él para qué necesita que nosotros
nos entreguemos a la Virgen María. Entonces comencé como a preguntarme todo esto y me llegaron como algunas respuestas de obviamente del libro y de algunas charlas que veía y otras lecturas. Y un versículo de la Biblia que encontré que me pareció súper lindo fue este de Génesis 3 del 8 al 10, que dice, no sé si alguien me quiera ayudar como para que yo no me canse tanto y no hable tan rápido. ¿Alguien me quiere ayudar? Sandra, ¿y que tiene el audio abierto? Ayúdeme a leer, por favor. Sí, Sandra. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y éste contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, acá lo que nos recuerdan un poquitico es ese pecado original. Nosotros en el bautismo somos perdonados por ese pecado original, ¿verdad? Pero la herida queda. Y a nosotros se nos hace muy difícil escuchar la voluntad de Dios. Nosotros le tenemos miedo a esa voluntad de Dios. Yo hay muchas cosas que quiero y yo quisiera que fueran hechas a mi voluntad, pero a veces cuando digo, bueno, no se lo voy a dejar a la voluntad de Dios, algo dentro de mí siempre me dice, y si la voluntad de Dios no es la voluntad que yo quiera, nosotros siempre le estamos huyendo, o sea, por esa herida que tenemos del pecado original, siempre le estamos huyendo como a esa voluntad de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, porque Él nos ama muchísimo, porque Él realmente es un rey de reyes y nos hizo una promesa en Isaías. Esta sí la voy a leer yo para no... Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Esa es la promesa que Dios nos hace. Y esa es la promesa que además yo siento que Él cumple con la Virgen María. Porque si bien Él es la autoridad, Él es el poder, Él también nos deja una mamá que es esa ternura, esa mamá que ¿quién nos va a amar como una mamá? Entonces, Él por eso nos entrega a la Virgen María para que nosotros nos pongamos bajo su manto y estemos siempre protegidos por ella. Por eso ella nos va a acercar más perfectamente a su corazón. Y así yo escuchaba la semana pasada en el Evangelio, la homilía del Padre Fabio. Parte del Evangelio era, entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si no quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Siento que palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Siento que este evangelio además nos habla de eso mismo. ¿Por qué escogió Él a la Virgen María? Por su humildad y por su servicio. Y así como ella siempre fue la última, ella fue incluso casi ni nombrada mucho en la Biblia, y además de eso, Él dicen pues en algunos textos como que la humilla el título de mujer, ni siquiera madre, siendo ella una criatura que Él amaba muchísimo. Ella siempre estuvo ahí, ella nunca quiso ser primera, ella nunca estuvo como en esa competencia en la que a veces nosotros estamos, o yo por lo menos estoy mucho. Ella siempre quiso ser servidora y humilde, por eso Él nos la pone para que nosotros, a ejemplo de ella, la sigamos para acercarnos a su corazón. Ya entonces, pues haciendo como este contexto, volvemos entonces a lo que hablábamos con la semana pasada sobre la esclavitud y la entrega. Yo siento que, a mi parecer, nosotros siempre vamos a ser esclavos de algo, ya sea del trabajo, del placer, de, no sé, del amor, de tantas cosas que nos esclavizan, que Dios en su infinita misericordia y en su infinito amor, lo que nos propone es que hoy nos esclavicemos a María, pero que sea una esclavitud de amor. Y María entonces se vuelve ese camino perfecto para llegar a Él, porque ella siempre es la que nos va a llevar de su mano, la que por medio de su ejemplo siempre nos lleva a Él. Y si uno se pone a ver, ahorita escuchábamos los misterios y de hecho creo que nos lo comentó la semana pasada Jonathan, la Virgen es tan cristocéntrica
que incluso el rosario que supuestamente le rezamos a la Virgen María únicamente, pues que los hermanos separados pueden decir que es una alabanza a ella únicamente, es la historia de Jesús, que era lo que nos contaba, como nos lo explicó también Liz la semana pasada. Esa es la historia de Jesús. Entonces, qué lindo que nos podamos refugiar en esto. Y es que de esa forma, ¿verdad? Uno se pone a ver, y María es ese tabernáculo de Jesús. Y es eso lo que quiere formar Jesús con nosotros, que ella sea nuestro tabernáculo también para que nos proteja y así poder llegar entonces a su corazón. Ahora sí, entremos en materia, ya no les doy más contexto, pero era un poquitico porque fue la duda que me quedó la semana pasada y para mí era importante pues como poderla aclarar con ustedes también. ¿Cuál es esa intimidad con María? ¿Qué es esa relación que nos invitan a tener en esta consagración? Empecemos a leer pues como las cláusulas de este contrato, ¿no? Porque estamos hablando ahorita que vamos a hacer un contrato con la Virgen María de esclavitud, pues entonces acá vamos a ver es como el contrato. Ya para los que se están leyendo, nos estamos leyendo, por fin, la verdadera devoción a el tratado de la verdadera devoción, lo podría decir Marcelita y las personas que ya van más adelantados. En la última parte, Luis María de Montfort, perdón, los nervios. San Luis María de Montfort nos propone entonces una explicación de entregarnos a María, por María, con María, en María y para María. Y nos da unas prácticas que estas son las que para aquellos que queremos llegar a ser perfectos. Lo veíamos también en la lección pasada. Hay distintas devociones. Nosotros queremos perfeccionar nuestra devoción. Nosotros podemos ser personas de un rosario al mes, pero nosotros al consagrarnos nos estamos entregando a la Virgen, le estamos diciendo que vamos a vivir por ella, con ella, en ella y para ella. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significan esas 4 palabras? Que también al final nos vamos a entregar por Jesús, con Jesús, en Jesús y para Jesús, porque sabemos que donde está ella, siempre, 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 siempre está Él. Ella a nosotros no nos va a pedir nada que nos aleje de Jesús. Ahora sí, entonces empecemos. Por María. ¿Qué significa entonces hacer las cosas por María? Si uno busca en el diccionario, sabemos que entonces esto es una preposición y los usos, la utilización de esta preposición es para indicar una causa, un motivo o una razón. En resumen, para nosotros consagrados, es hablar de la docilidad a María. Un momento que es que no sé dónde poner. Es a la docilidad a María, esa obediencia, hacerlo todo por medio de ella. Es necesario entonces que todas nuestras obras se hagan por medio de ella. Que cuando uno, por ejemplo, vaya a hacer cualquier cosa, uno siempre lo haga por medio de ella. Uno como consagrado, y a mí me pasa mucho, yo antes de comenzar todo este proceso, habían cosas que de repente, no sé, iba a hacer el mercado en el Coles y se me quedaba una manzana por fuera. No importa, pues una manzana nadie le va a uno, o sea, no se van a quedar pobres los del Coles, y yo la echaba. Después de que uno es consagrado, uno sí siente uno sí se vuelve más sensible a esa voz y uno sí siente que como que le dicen, no, páguela porque no está bien que no se quede sin pagarla. Entonces uno tiene que volverse más perceptivo. No, se vuelve más perceptivo, uno comienza a oírla porque simplemente es un consagrado. Entonces uno tiene que hacer caso porque ahí es donde está el problema. Uno a veces dice, no importa, o sea, sabe que está mal, pero igual lo hace. Antes yo no como que no lo veía tan grave. Ahora uno sí lo sabe. Entonces, en este contrato que estamos firmando, lo primero es hacer caso a esa voz que nos indica actuar bien. Y obviamente reconocemos, porque no le podrían preguntar, pero ¿qué significa actuar bien? Pues porque podría ser que, no sé, esa persona dejó la billetera, llévesela. Pues no, es que le estoy ayudando a la otra persona que necesita esa plata. Uno sabe y uno tiene esa conciencia de lo que está bien y sabe que la Virgen María a uno no le va a proponer, a indicar algo que no esté en la voluntad de Dios. Entonces, por eso se necesita hacer ese caso a esa voz que nos invita a actuar bien.
Y esto nos lleva entonces obviamente a hacer renuncias. Entonces, renuncia finalmente es cargar por fin nuestra cruz, porque nosotros vivimos mucho. Entonces, esa renuncia es renunciar a nosotros mismos, que si vamos a hacer cualquier cosa, nosotros decir, Señor, no soy yo, eres tú actuando en nosotros, renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, para que esas renuncias se hagan realmente con amor. Por ejemplo, el ejemplo que nos daban en las charlas era cuando un papá tiene hijos, y de hecho acá que son varios padres, me lo pueden decir, yo no, pero de hecho uno lo hace, por ejemplo, por los sobrinos o por las personas que quieren. Uno a veces tiene un plato de comida, pero si la otra persona quiere, uno por amor lo hace. O sea, y por los hijos es exactamente igual. Pero entonces también hablaba que hablar de renuncias, solamente de renuncias podría ser muy aburrido y muy sacrificado y no sería bonito. Por eso es importante que haya entrega y abandono en esas renuncias. O sea, que si yo voy a decir que no a algo, al final me entregue. Y la comparación que nos hacían es, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a trabajar por la mañana. Por la mañana nosotros nos levantamos, renunciamos a nuestra pereza, a la cama caliente, a la comodidad de estar ahí arrunchados y nos tenemos que levantar. Pero sería terrible renunciar a todo eso para seguir, ay, qué pereza, me estoy muriendo del aburrimiento, sino que uno ya llega a su trabajo y se entrega. Esa es la entrega a la que estamos hablando. Por ejemplo, si hacemos un ayuno, hacerlo de corazón. No, pues es que estoy ayunando. Pues, o si no, no tiene sentido. Si vamos a renunciar a algo, que lo hagamos con entrega y con amor. Eso es que el amor, igual más tardecito creo que voy a decirlo, no es algo que uno pueda dosificar. Yo siempre pues como que cuando a mí me dicen, no, es que tienes que hacerlo por amor, realmente siento que el amor es una decisión. El amor es la decisión de decir sí todos los días. No es que yo, bueno, entonces le voy a echar una cucharadita de amor a esto y 3 cucharaditas de amor a lo otro. O sea, simplemente es como poder tener la decisión de si estoy metida en esto y si la Virgen María me lo está pidiendo, entonces yo voy a renunciar y voy a entregar y abandonarme en eso que estoy haciendo. Ahí hay una parte muy importante que quisiera compartir con ustedes y es que muchas veces, ahí lo que les estaba diciendo, las cosas no tienen que ser de sentimientos, porque honestamente lo que les decía, uno no puede medir con amor, uno no puede medir pues con cucharaditas cuánto amor le pone a cada cosa. Entonces, aún cuando no hayan sentimientos de, ay, lo quiero hacer por la Virgen María, uno tener que hacerlo, uno obligarse de alguna forma para poder entonces como cumplir lo que nos está pidiendo la Virgen María en ese momento. Y leía algo súper bonito que, perdón, que se me cayó el papel, pero bueno, no importa porque acá está. Algo súper bonito, no, de hecho, hasta me asustó, porque yo decía, de verdad que es hasta grave, porque uno dice, supongamos que alguien le diga al demonio, renuncio a mí y me uno a ti, sin sentir nada, solo con la voluntad clara, no cabe duda, comete un pecado mortal gravísimo, pierde en el acto la vida de la gracia, se hace objeto de la ira divina y merecedor del infierno. Si este acto hecho completamente a secas, con la sola inteligencia y voluntad, tiene un efecto tan catastrófico cuando se trata de Satanás, tiene un efecto sumamente benéfico cuando se dirige a María. Y es que es verdad, evidentemente cuando estas personas hacen este tipo de ritos y cosas, ellos no van a sentir amor, pero igual se están consagrando. Entonces, por eso es que es tan importante que no es necesario que uno tenga pues el corazón hinchado cada vez que va a hacer una renuncia, sino que realmente tomar la decisión que si estoy consagrado, vamos a hacerlo. Por eso, hoy la pregunta que nos hacemos cada uno, ¿hoy a qué vamos a renunciar? ¿Qué es eso que de repente? Eso me recuerda, por ejemplo, yo cuando estaba en el 2019 haciendo esta consagración, yo creo que yo no entendía muchas cosas de esta consagración. Yo la vez pasada le contaba a Natalia que a mí la verdad es que me ha servido mucho repetir esta consagración porque entiendo muchas cosas que yo creía haber entendido, pero no. Y a esta época yo sé que incluso las personas que están haciendo la consagración ahorita conmigo, pues tienen como una vida de fe un poquito más cultivada que incluso lo que yo la sigo teniendo,
pero en ese momento yo era una persona que fumaba, que le gustaba ir a fiesta, y había muchas renuncias que para mí eran complicadas, y de hecho yo ni siquiera era consciente a qué tenía que renunciar, pero uno se va dando cuenta. Entonces acá es como que comencemos a pensar qué será eso a lo que deberíamos renunciar por amor a María. Entonces, acá van a haber varias tareitas. Hoy no nos vamos a ir solamente con la práctica final. Y si anotáramos lo que dice Liz, que siempre se me olvida cómo es es preferible, ay Liz, ayúdame, una memoria corta, no soy muy, chao, ¿cómo? Es mejor un lápiz corto que una memoria larga. Entonces, para que anoten, así no anoten el resto, o pues escriban el resto, sí es importante que esta sea como, ¿por qué nos vamos por María? Entonces es, renuncio a mí mismo y me entrego a ti, querida Madre María. Y esto ojalá uno decirlo todas las mañanas. Yo no se los estoy diciendo porque yo lo haga, vuelvo y les digo, para mí ha sido como una pela, no sé si me entienden los demás, pero sí como un regaño pues de la Virgen María de que va a ver que usted no está haciendo todo esto. Entonces tratar de que esta frase se vuelva de nuestro diario vivir. Renuncio a mí mismo y me entrego a ti, querida Madre María. Bueno, ahora nos vamos con María. ¿Qué significa con María? Entonces volvemos al significado pues del diccionario. Se utiliza para indicar compañía, instrumento, características de personas o objetos, la manera en la que se realiza una acción y causa. Por ejemplo, Martín fue al cine con Guillermo. Entonces acá, para nosotros consagrados, el significado es hacerlo todo con María para actuar como María. ¿Qué se va a significar entonces eso? Dice en la Biblia, en Corintios, en la primera de Corintios 11:1, sed mis imitadores como lo soy de Cristo. Eso es lo que quiere Jesús de nosotros, que nosotros actuemos como Él. Pero como Él es divinidad, finalmente, obviamente uno dice, no, pues es que a Dios le queda muy fácil actuar bien. Él por eso nos pone una mamá como María, para que nosotros, pegados de su mano, pegados de su manto, nos comencemos entonces a portar como ella. Yo no sé si ustedes han oído esta frase, el que entre la miel anda, algo se le pega. Y es verdad, no sé si a ustedes les pasa, pero estoy segura que sí. Uno cuando pasa mucho tiempo con alguien, termina haciendo los mismos chistes, termina haciendo los mismos comentarios. Tanto así, no sé si supieron, yo me quedé un mes en casa de Lidia y en serio que ya ella decía muchas palabras colombianas y yo también decía muchas palabras de ella, porque eso pasa. Uno cuando anda mucho tiempo con una persona, uno termina teniendo como actitudes muy similares. A las parejas de casados seguramente les pasa. Ustedes ya comienzan a tener actitudes que son similares y uno, pues, ¿por qué? Porque eso es lo que sucede. Entonces, a lo que nos invita con María es que estemos tan pegados a su corazón que podamos actuar como ella. En esta lección encontré algo súper lindo que me encantó, que lo quise copiar también del libro, y dice así, ay no, alguien me ayuda a leer, María Corso, ayúdeme a leer por favor ahí. No te vimos, estás en mute. María es imagen perfecta de Jesucristo. No es el sol, cuyos rayos vivaces deslumbran nuestros débiles ojos, sino la luna que recibe su luz del sol y la tempera para conformarla a nuestra pobre capacidad. No hay en ella nada demasiado sublime ni brillante. Viéndola, vemos nuestra propia naturaleza. Muchísimas gracias. Y a mí me pareció súper lindo porque ese es el ejemplo perfecto. Jesús es el sol y María es la luna que refleja esos rayos del sol. Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el que alumbra. Ella es la que refleja y esos reflejos nosotros los recogemos para podernos parecer a esa luz. Entonces, por eso me pareció como tan bonito de capturar y como lo explicaban, porque honestamente cuando yo lo leí, o sea, no me quedó como, ¿qué? Pero después, cuando ya nos lo explicaba en el video, verdad que es muy lindo porque ella no es el sol, ella no está diciendo, no es que yo soy acá pues la que ilumina, no, ella está diciendo, yo
estoy acá para reflejar esa luz para que todos podamos actuar conforme a lo que nos pide Jesús. Y esta imitación implica dos elementos. De nuestra parte, obrar a imitación de María, que era lo que hablábamos ahorita, tratar de hacerlo todo como lo hace ella. Y de parte de la Virgen María, dejarle el resultado a ella, que es la parte a veces complicada, pero tranquilos que eso va a pasar. ¿Qué pasa? Entonces a veces yo quiero hacer las cosas a mi modo, pero sé que hay una forma correcta y en la cabeza tengo la vocecita de la Virgen María, no lo haga de esta forma, hágalo de esta forma. Y no, pero no confía. Cuando uno lo hace, como eso que le está poniendo la Virgen María en el corazón de uno. Hoy, yo le decía a Liz, a mí me da susto, honestamente, me tiembla la voz y todo, pero a mí me gusta hacer las presentaciones porque de verdad que me motiva mucho, me gusta, aprendo mucho, como que de verdad que las hago con mucho amor. Pero a mí, obviamente, me da susto que se conecten muchas personas. Entonces yo le decía a Liz, ¿y si le dijéramos? Entonces, pero a mí me daba susto, pero yo decía, pero por algo también me lo pone porque habían cosas que yo olvidaba. Entonces, a mí me da susto que hayan muchas personas conectadas, pero igual para mí era importante hacerle también caso a la Virgen María, porque pues si ella me está diciendo que para mí fue importante, seguramente para una persona que ya vio la consagración la vez pasada, va a ser importante también tener este recorderis. Entonces, yo sé que a mí me va a dar más nervios porque va a haber más personas conectadas y no con los que siempre nos conectamos los viernes, pero bueno, el resultado ya es cosa de la Virgen. O sea, ahí como siempre decimos con Liz, nosotros nos encargamos de hacer lo máximo humanamente posible, pero ya la Virgencita nos ayuda a que el resultado sea como Jesús lo quiere. Y es que realmente sería imposible poderla imitar absolutamente en todas esas virtudes, pero lo que tenemos es que tratar, y así como esas rositas que ella nos regala, ser muy humildes, tener esa fe viva, obedientes, vivir también con oración viva, hacer mortificación, pureza, caridad, dulzura y sabiduría. Por eso es importante pues como examinar todas esas grandes virtudes y tratar de imitarlas. Igual es paso a paso, que era lo que les decía. Recordemos esa frase de San Agustín, que además se ha vuelto como la frase de batalla de nosotros consagrados, y es: Señor, pídeme lo que quieras y dame lo que me pides. Seguramente no va a ser tan fácil llegar a todas estas virtudes, pero seguramente con mucha oración y entregándonos a Nuestra Señora Hermosa, seguramente el Señor nos lo va a dar. Ahí la segunda tarea, ahorita entonces pusimos lo de la renuncia, esto es lo otro que necesitamos anotar y copiar en nuestros cuadernitos, es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría María? Si yo tengo una situación que no sé qué hacer, preguntarme ¿qué haría María en esa situación? ¿Qué es lo que haría Jesús? Porque ella no va a hacer nada que no quisiera Jesús, ¿no? Entonces, siempre, cuando tengamos una duda, algo incluso positivo, ¿cómo lo haría? ¿Qué haría en esta situación la Virgen María? Ella nos va a indicar entonces ese camino para que lo podamos seguir. Bueno, seguimos. Para María. Acá quisiera volverme un poquitico a lo que habíamos visto también la semana pasada en cuanto a la esclavitud. Quisiera que entendiéramos un poquitico qué significa y cuál es esa la diferencia, por ejemplo, entre un criado y un esclavo. Nosotros como esclavos nos estamos entregando enteramente a la Virgen María, totalmente. Nosotros como esclavos somos esclavos para siempre y nuestra ama va a tener posesión sobre nuestra vida y nuestra muerte. ¿Qué es lo que no pasa con el criado? El criado, por ejemplo, si hace algo bueno, pues, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo, nosotros hacemos algo bueno, pero estamos esperando el pago de la quincena, ¿cierto? Cuando no nos gusta mucho, tenemos una situación o una mejor oferta, entonces podemos renunciar. Y si nos llegara a matar nuestro amo, pues sería homicidio. Entonces, por eso hay una diferencia abismal, porque nosotros nos estamos entregando completicos a la Virgen María. Y esto, entonces, es algo que nos tiene que llevar a algo que es súper simple, que es el servicio. Y así como lo decía Sor Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser esas personas que siempre queramos decir sí. Hay algo que me recordó muchísimo, y de hecho en nuestra consagración la hablamos, es de la película, el documental de esta hermana que se llama La Hermana Claire.
que es súper chévere. A mí algo que me dejó mucho en la cabeza era que decían que ella lo hacía todo con tal alegría que la gente no sabía cuándo no le gustaba o cuándo sí le gustaba. Conozco a alguien que, por ejemplo, no le gusta la cocina y siempre se mete a la cocina en los momentos de servicio porque quiere ofrecerlo. Y es así, es servir, es entregarnos nosotros mismos. Ahorita yo comencé un trabajo, es cuidando a una persona y de verdad que me llenaba muchísimo porque yo no, o sea, como que no era muy consciente de ese servicio como a alguien y entregarse un poquitico no, entregarse completamente a uno. Y yo estoy segura, ayer lo hablaba con alguien, que yo hace 3 años yo no hubiera podido ser capaz de este trabajo. Pero a uno, y yo no les estoy diciendo porque no, yo es que soy la empleada del mes de la Virgen María, no, por supuesto que no, yo estoy en un aprendizaje y me falta muchísimo, pero de alguna forma, como uno al decirle sí como consagrado, el mismo corazón le comienza a uno a cambiar poquitico. Obviamente, vuelvo y repito, yo llevo muy poquitico y hay muchísimas cosas que no, y de hecho esto me hacía recordar y como ponerle más amor a todas esas cosas que podamos hacer. Y así como lo dice Mateo en su evangelio, todas esas cosas se van para el cielo, porque donde esté tu tesoro, allá estará también tu corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas obras buenas que ya no son de nosotros, porque acordémonos lo que vimos en la lección pasada, eso ya no es de nosotros, sino que lo estamos dejando en este súper baúl seguro de la Virgen María. Ella está guardando todos nuestros tesoros para también cuidar nuestro corazón. Entonces, por eso, a través del servicio es que vamos a encontrar también ese amor, esa entrega a Nuestra Señora para entregárselo a ella, como la palabra lo dice, para ella. Y así es como nos entregamos nosotros esos tesoros a la Virgen María. Y así como lo comenzamos entonces antes, todo lo que nosotros hacemos medianamente bueno siempre es para ella. No lo hacemos nosotros, siempre lo hacemos a través de ella. Por eso cada cosa siempre debe ser para el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que es el triunfo del corazón de Jesús. Cuando hagamos algo bueno, nunca nos creamos que somos nosotros, porque seguramente pueden salir cosas muy bonitas, pero el efecto que va a producir nunca va a ser tan importante como cuando lo hacemos por medio de la Virgen María. Entonces, para que eso lo tengamos muy presente. Y al final, ya llegamos al en María. Yo siempre soy preocupada por la hora, yo soy muy velocidad, pero si me están entendiendo o estoy hablando en letra pegada. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces llegamos a en María, que se podría decir que es como el fruto del ejercicio de los otros, porque si lo hacemos por, con y para María, pues al final vamos a tener este gran regalo, que para mí en serio que me pareció súper lindo. De hecho, en el tratado están por, con, en y para, termina. Pero en el totus tus sí está en el orden que lo estoy poniendo acá, porque tenía sentido. De hecho, yo lo cambié y primero lo había puesto al final en el para, porque yo decía, claro, todo esto es para que pase esto, pero después me gustó como la lógica que le pusieron en el totus tus, porque después de que yo hago todo por María, hago todo con María, para María, voy a estar en María. Obvio, eso es como lo que nosotros queremos tener. O sea, si nosotros comenzamos a imitarla, si comenzamos a hacerlo todo por ella y para ella, pues al final vamos a estar así como este bebé dentro de su vientre. Vamos a ser formados como fue formado Jesús. Y así entonces vamos a poder actuar de verdad de esa forma súper linda. Ahí quiero leer esta partecita. Es vivir en ella, es formarnos con ella, es ser sus hijitos. Y acá, de verdad que me gustaría leer esta partecita, que queda en la página 168 del Tratado de la Verdadera Devoción, y dice, es necesario morar en el santuario interior de María con complacencia, descansar allí en paz, apoyarse confiadamente en él, ocultarse allí con seguridad
y en él perderse sin reserva, a fin de que en este seno virginal, primero, sea el alma alimentada con la leche de su gracia y de su maternal misericordia. Imagínense, si nosotros hacemos todas estas cosas, al final vamos a poder entonces recibir todas esas gracias porque estamos en María. 2, quede allí libre de sus angustias, temores y escrúpulos, porque ya le entregamos toda a la Virgen, entonces nosotros no nos tenemos que preocupar de nada, porque ya la mamá lo tiene. Pues yo para qué me voy a preocupar si la mamá ya tiene mis preocupaciones. 3, permanezca en él, segura contra sus enemigos, el demonio, el mundo, el pecado, que jamás han entrado ahí. Esta es la razón por la cual ella afirma que aquellos que obran en ella no pecarán, es decir, aquellos que moran en espíritu de la Santísima Virgen no cometerán pecado considerable. Y eso de verdad que lo hemos oído y pues la verdad es que nuestra fe nos lo dice. No ha habido un alma que se haya perdido en las manos de la Virgen María. Y yo debo reconocer que cuando uno va a cometer un pecado, cuando uno de verdad, como dicen, la va a embarrar, ella sí lo advierte a uno, uno lo siente, uno se vuelve mucho más consciente. Vuelvo y repito, para mí ha sido muy importante hacer esta segunda consagración, pero que sí haya sentido un cambio en mi actuar. Obviamente quedan muchísimas cositas, pero esos pecados graves que a uno lo pueden llevar a la muerte con Dios, de alguna manera yo sí siento que ella está ahí para hacerlo caer en cuenta a uno. Y cuarto, dice, para ser formada en Jesucristo y Jesucristo formado en ella, puesto que su seno es, como dicen los santos padres, la sala de los sacramentos divinos, donde Jesucristo y todos los elegidos han sido formados. Uno por uno, todos han nacido de ella. Entonces, ser esos hijos amados de ella, esos hijos que ella no va a abandonar. La verdad es que es muy hermoso, es que es tal cual lo que ella hizo con Jesús. Y hoy nosotros estamos a puertas de decir que sí, que nos metan en esa barriga y nos cuiden como esos bebés, porque finalmente, aunque sabemos y pues uno digamos que sabe que hay muchas heridas que uno tiene desde que está en la barriguita de la mamá, dentro de la barriguita de la mamá de la Virgen María, no nos va a pasar absolutamente nada. Entonces, una vez nos entregamos a ella, digamos que estamos muy, muy protegidos. Yo siento que a veces también uno se preocupa mucho. A mí me pasó, digo que yo siento porque a mí me pasó que cuando yo estaba en este momento de la consagración, yo me acuerdo que yo decía, no, pero yo qué me voy a... De hecho, era más o menos para esta misma época porque yo me fui para Colombia en septiembre, regresé como en octubre y yo llamaba a Liz cada rato, que Liz cada ratico lo dice en sus charlas y dice, una niña de la consagración, era yo, no mentiras, yo creo que eran muchos, yo creo que eso nos pasa a la mayoría, que uno siempre siente que están hablando de uno. Yo le decía a Liz, yo honestamente no creo que me pueda consagrar, porque pues hay muchas cosas a las que yo, o sea, yo qué soy, yo de verdad que yo me pongo a ver y esto es una petición de muchas cosas que yo no soy capaz de hacer. Pero la Virgen ahí como que fue contestando también muchas preguntas y el año pasado sí me pasó con una niña que se iba a consagrar y comenzamos a hablar después de un rosario. Y ella me decía, no, yo la verdad es que no creo porque es que son muchas renuncias. Entonces yo le conté mi historia, yo le dije, pues yo la verdad creía lo mismo, pero es que la Virgen, se los dije la semana pasada, a uno no le piden ser santos porque si no, no estaríamos acá. A uno lo que le piden es decir un sí todos los días. Y ese es el amor, realmente el amor no es un sentimiento, no es sentir mariposas en el estómago, porque uno no siente mariposas en el estómago todos los días por la Virgen María, sino la decisión de decir, hoy sí rezo un rosario, hoy sí me hago las oraciones del consagrado, hoy sí hablo de la Virgen, hoy sí, y eso es lo que nos pide. Y a mí, de hecho, estaba como pensando en esas cosas y alguien me dijo, ve, ¿y tú qué te tomas tantas fotos? ¿Cómo ha cambiado también como tu vida desde que eres consagrada? Y me pasó algo súper lindo que les quiero compartir. Me encontré que la Virgencita sí que se me ha metido en la vida y yo no la quería. Se volvió conversación con mi mamá y regalo también. Yo la tengo en mi trabajo siempre. Esto fue durante la consagración. En mi cumpleaños también estuvo. Ahí la ven en el fondo. Los rosarios se me volvieron entonces como pues mi hobby, cuando antes era pues dormir.
comencé entonces a hacer rosarios para niños. Los regalos que me daban entonces todos tenían referencia con la Virgen María. Aprendí a hacer rosarios porque alguien me enseñó muy linda. Y bueno, porque era también para un regalo. Ese carro me lo prestaron y se lo dejé cuidando a la Virgen. Mis amigas entonces ya me reconocen que porque tengo el rosario, quería meter a la Virgen en todo lado, y entonces me pidieron una foto de la empresa y ahí la tuve, el rezo del rosario, andar con la Virgen en bus, hacer rosarios pues por agradecimiento y llevarla donde yo pudiera, tenerla en mi carro, y de hecho mi carro es de ella, ponerla a trabajar conmigo porque ¿quién mejor que lo puede hacer ella? Esperar el tram con ella, tenerla en mi casa, consagrarme, hacer el rosario con mis sobrinos. Eso no pasaba antes. Irme donde personas que han sido pues cercanas acá, pero que antes no hacíamos un rosario, hacer rosario, recibir regalos que tengan que ver con la Virgen, armar a mis sobrinos, ver a la Virgen en la casa de mi abuelita y verla en un taxi en Colombia cuando fui, tomarle foto. Vi la tumba de mi abuelita que no había podido ver y le puse a la Virgen. Me tomó fotos como si ella fuera una estrella. Y realmente que yo no me había dado cuenta que yo tenía tantas fotos, y de verdad que me emociona mucho porque me doy cuenta que ella a mí no me ha soltado y que de verdad soy de ella. O sea, así yo lo quisiera negar, es imposible. Y de verdad que estas fotos no me las hice en estos días porque estamos encerrados. Entonces era imposible. Y los regalos que quería que me trajeran también son de la Virgen. O sea, como que la vida realmente comienza a cambiar muchísimo solamente por decirle ese sí. Por decirle a la Virgen María que uno quiere comenzar a caminar con ellos. Mi mamá consagrándose el año pasado con el famoso Wilson, los juegos, todo le va cambiando a uno, y tomarse fotos con ella donde uno esté. O sea, bueno, yo soy más intensa, pero de verdad que es darse cuenta que la Virgen María con uno, o sea, uno lo agarra y de verdad que no lo va a soltar. Y yo no hice de verdad que grandes cambios, pero la vida me fue cambiando. Falta mucho, y con esta segunda consagración, la vez pasada le decía a Liz, o sea, ¿en qué me estoy metiendo yo? Porque a veces hay cosas que uno como que quisiera hacer como las hacía antes, pero sabe que si las hace con la Virgen María, tiene un efecto diferente. Tiene un efecto diferente, y de verdad es entregarle como eso a ella. De verdad que tranquilos, va a terminar el video en algún momento. Pero sí ha sido muy bonito, y de verdad que los invito a que hagan como su revisión también. Ese carro no tiene la Virgen, pero ya lo tiene, y ese es el carro de la Virgen. Y esta última foto que van a ver, a mí me encanta porque fue una estudiante mía, yo trabajo en agencia de educación, y me manda este meme. Mi mamá, ofréceles algo a las visitas. Yo, rezamos el rosario, y me dice, no sé, pero me recordó de ti. Entonces uno ya se vuelve como en esa memoria, y de verdad que me parece súper lindo porque la gente que lo busque a uno por un rosario y esas cosas, digamos que comienza a hablar bien de uno cuando antes podían decir, esta enojona, esta, ya me reconocen que esté por el rosario. Y bueno, ahí uno entonces va cambiando, y yo sé que ya va formando mi corazón. Es decirle sí, un torpe sí, porque todavía es muy torpe, pero en eso estamos. La semana pasada se lo decía, creo que a Sandra, que fue la que hizo la pregunta. No hay una fórmula, pero es decirle sí, es con su imperfección, y tratar de todos los días, listo, ¿qué necesita que yo cambie? Porque la vida sí le cambia a uno para mejorar. Por eso, entonces, en la práctica que vamos a tener esta semana, y práctica para los viejitos también, o sea, viejitos consagrados, 2019 y 2020, es que si no tenemos esa estatua de la Virgen, bueno, que yo la verdad puse mi cartera acá porque de verdad que yo me volví la loca de los rosarios. Si no la podemos conseguir, que tan pronto abran, tengamos siempre una imagen de la Virgen María. Ahorita ojalá la podamos mostrar los que la tenemos, porque de verdad que es muy importante estar con ella. Pero si no la tenemos, que cuando vayamos a comer, Virgencita, siéntate acá con nosotros y cena con nosotros. Me despierto por la mañana, Virgencita, hoy quiero que me acompañes tú. Ella se vuelva parte de nuestra vida, que ella es la que nos enseña a caminar. Entonces, por eso
de verdad como darle ese espacio tan lindo para que podamos entonces caminar con ella. Vamos a hacer, para finalizar, una oracioncita que encontramos en la oración de los consagrados, perdón, consagrados si ya hicieron las oraciones del consagrado hoy, pero vamos a repetirla para que una vez más, entonces, hagamos esta oración todos. Nos demoramos 3 minuticos. Vamos a empezar con esta consagración que es la que nos dice en el libro. Leámosla todos. Consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada por medio de María. Oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada, te adoro en la gloria del Padre, durante la eternidad y en el seno virginal de María, en el tiempo de tu encarnación. Te agradezco que hayas venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico porque has vivido en obediencia amorosa a María, para hacerme fiel discípulo tuyo. Desgraciadamente, no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo. No soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua unión contigo, sabiduría encarnada. Te saludo pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu misericordia, tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con él en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Iglesia, te reconozco ahora por mi Madre y soberana. Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida y el valor de mis buenas obras, mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Dispón de mí de cuanto me pertenece para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Madre del Señor, acepta mi oblación y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. Que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta vital a la misión que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo, en la tierra y en la gloria del cielo. Amén. Y dicen por ahí que, se volteó. Dicen que por ahí que el que canta ora 2 veces. Ustedes saben que yo tengo gran frustración con mi voz, pero hoy queremos decirle sí. Entonces vamos a cerrar los ojitos un ratico. No los vamos a cerrar porque quiero que vean las imágenes, mentiras, no las pueden cerrar. Pero quiero que se concentren muy bien y empecemos a decirle a la Virgen María que sí, así como ella lo hizo una vez, porque es que ella no nos está pidiendo algo que ella no haya hecho. Ella nos está diciendo, díganme sí todos los días y yo los llevo a Jesús. Entonces, por eso en este momento vamos a cantarle una canción. Todos, voy a comenzar a cantarle yo para que se prendan el tono y después la vamos a repetir. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá. Quiero ser ofrenda en su altar. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá.
La voy a repetir y después la vamos a cantar todos. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá. Quiero ser ofrenda ante su altar. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá. Ahora, quienes tengan la imagencita, entonces la vamos a mostrar y entre todos vamos a cantar un ratito. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá. Quiero ser ofrenda ante su altar. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá. No somos talentosos, pero a la Virgen le encanta que uno haga locuras por ella. Entonces, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. ¿para dónde vamos? Para el Ay, cielo. después San José. Queremos santos, yo sé, me lo pasé. Siempre digo algo más. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, era eso básicamente lo que quería compartirles con ustedes. De verdad que fue una preparación que me hizo llorar mucho porque de verdad que sí que ha estado al lado mío. Y yo sé que si ella nos tiene acá es por algo. O sea, yo le decía hoy a Liz, hay muchas cosas que yo no entiendo, pero algo está pasando aquí. y es así, y es algo que está pasando en nuestros corazones y no es casualidad. Entonces, entregarnos a ella, seguir estos ejemplos. Importante, habrán muchas cosas que se me hayan pasado, entonces esta lección, como dice, lección importantísima, es importante que se la lean, por favor, en el Totus Tus. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Todo para gloria de Dios. Ella, de verdad, en esta sí siempre lo hago. De hecho, Lidia se burlaba mucho de mí porque cuando yo tengo algo en la oficina, yo pongo a la Virgen ahí y yo, ay, Dios mío. Ella me decía, ¿y por qué tienes a la Virgen ahí? Y yo, no, porque está trabajando, porque yo uno no es capaz. Pero de verdad que me gustó mucho esta presentación, pero obviamente fue porque la hice de la mano de ella y es ella la que está poniendo ese mensaje y nosotros estamos escogidos para estar acá. Entonces, muchas gracias. Nos hiciste llorar también, Malú. Muy hermoso todo. Muchísimas gracias. Gracias. Ya más enamoradas. Muchas gracias.